Bueno, entremos ahora en detalle en el análisis de estos elementos H. Vamos a empezar primero, lo más sencillo es mirar el elemento H y I, que representa la influencia que el mismo valor de Y tiene sobre su predicción. O sea, la palanca que la observación iésima en términos de su valor representa sobre su propia predicción. Si miramos el HII, el HII no es otra cosa que una constante que depende de la cantidad de datos de 1 sobre n. O sea, cuando n es grande lo podemos despreciar, este elemento, relativamente grande. O sea que la parte fundamental de este elemento, del HI, básicamente es, fíjense, es el xi menos el x raya al cuadrado, dividido por la dispersión de, una medida de dispersión de las x, ¿está bien? Que es básicamente, fíjense, sin estandarizar por n, cómo se desparraman las x con respecto a su medida. Y rápidamente uno se da cuenta que este término se maximiza, perdón, se minimiza cuando para x igual a x raya. O sea, una observación que tenga valores iguales a la media de las x o muy cercanas a la media tiene muy pequeña palanca y tiene su valor muy baja influencia sobre la predicción de y. Y a la inversa, los valores que más influencia tienen son los valores que más se alejan, sean por arriba o por abajo, porque acá está el cuadrado, más se alejan de su valor promedio. Y esos son los que tienen más influencia o palanca. Y esta noción de palanca es razonable en este caso porque fíjense que está estandarizada por cómo es naturalmente la dispersión que los elementos X tienen. Entonces, esta medida es esencialmente cuán alejado está este punto con respecto al centro, medido con la dispersión observada en la muestra que estos elementos X tienen. Y ese es el concepto de influencia de Leverage de la observación iésima. Y la conclusión que tenemos de esta es que observaciones que en la recta de regresión, vamos a ver un pequeño ejemplito, volvamos de nuevo, pensemos acá, esta observación que tiene un X de 30 y pico y está muy alejado del valor promedio, que debe ser menos de 30, tiene, como al tener una X mucho mayor que X raya, elevado al cuadrado a un número muy grande, y esta observación tiene una influencia muy grande sobre su propia predicción. Y decir que tiene influencia muy grande sobre su propia predicción no es otra cosa que decir que tiene influencia muy grande sobre la recta estimada. O sea, esto quiere decir que una alteración del valor de este y, por ejemplo, arrastrándolo para abajo, va relativamente con respecto al resto de las observaciones, a ejercer una influencia sobre la recta mucho más grande que si yo hago lo mismo con esta observación que está acá. Esta observación que está acá, al estar muy cerca del X promedio, por más que lo mueva una magnitud delta en Y hacia abajo, equivalente a la que puedo mover acá, va a tener una influencia en la recta y por ende en su propia predicción muchísimo más chica. Ese concepto es el concepto de palanca, que en este caso en el modelo lineal simple se ve muy claro porque lo podemos muy bien ver en el plano, pero es un concepto que se extrapola al modelo lineal múltiple, donde esta idea de distancia con respecto al centro se va a generalizar con una medida que se llama distancia Mahalanobis, que bueno, lo vamos a ver más adelante. Pero el concepto se va a mantener igual. Y el concepto de palanca o de una observación medido por el HI va a ser la distancia con respecto al valor promedio que tienen los atributos, que en este caso es X. Eso en cuanto a el elemento HI, que es la influencia que tiene el valor de Y sub I de su misma predicción. Ahora, pensemos el caso un poco más general. Dejemos I fijo y pensemos por un segundo cuál es la influencia que tienen los demás elementos. O sea, cualquier otro Y sub K con K distinto de I. ¿Cuál es la influencia que el valor de Y sub K tiene el valor observado real de Y sub K tiene en la predicción de Y sub I? Y eso es exactamente el elemento HIK. Pero fíjense, HIK es de nuevo una constante que cuando el n crece lo puedo despreciar. Pero el otro elemento, fíjense, es, y díganme si no tiene un parentesco, por supuesto en el denominador está todo estandarizado por la dispersión de las x, pero fíjense que es el numerador. El numerador es como una medida de acompañamiento entre el valor de xi con el valor de xk. Recuerden siempre, el subíndice i es el que dejamos fijo y que queremos predecir, en tanto que el subíndice k es
el que estamos analizando de cómo impacta la predicción de I el valor de Y sub k. Y esto lo que me está diciendo es que si el valor de xk es relativamente parecido o está alineado, porque fíjense que esto es como un acompañamiento lineal, este producto se vuelve más grande cuando si xy está una cierta cantidad por arriba de la media, xk está una cantidad parecida por arriba de la media. O sea, cuanto más alejados estas dos medidas, el xy y el xk, estén de x raya en la misma dirección, más fuerte va a ser la influencia que Y sub k tenga sobre la estimación de Y sub i. Y esto, caramba, no sé cómo transmitir la importancia de esto. Esto es tremendamente importante porque esta otra mirada al modelo lineal, y voy a intentar hacerla en este caso, que es, podemos pensar en el fondo que el modelo lineal es como una especie de modelo de vecinos más cercanos, pero reemplazando la idea de cercanía por la idea de alineación en una dirección, que es ¿cuál observación K va a ser más influyente y va a contribuir más a la predicción de Y? Aquella que vaya en la misma dirección que va la observación, el atributo xy. Que en este caso lineal es un poco trivial, porque en el fondo estamos solamente separando los que están a la derecha de la media. Si este está a la derecha de la media, muy a la derecha de la media, y este está muy a la derecha de la media, entonces esto va a ser grande, esto va a ser grande, y la influencia va a ser muy alta. Sin embargo, en contextos más generales, como pasa en el modelo de regresión lineal múltiple, o en otros algoritmos, y esto lo adelanto, pasa en Support Vector Machines, cuando estemos en un espacio grande, lo que estamos viendo es que en realidad la predicción que estamos armando para una observación depende de una noción de relación, en este caso es un producto interno, que mide de alguna manera el grado de asociación que hay entre los atributos de una observación que quiero predecir y los atributos de la otra observación, con la cual de alguna manera debe pedir información prestada para poder predecirla. Entonces, esta idea de poder analizar al predictor del modelo lineal como una combinación de los outcomes observados y ver que en realidad la forma en que se combinan esos outcomes depende de una medida de asociación es muy importante. En este caso particular es esta cuentita lineal sencilla, pero después vamos a ver en el modelo lineal que se generaliza esta idea y voy a contar, no sé si llegaremos a ver en Support Vector Machines, pero que esta es una idea muy poderosa que puede explotarse para métodos que son todavía más performantes que lo que es el modelo lineal.